Ahora sí los saludo nuevamente. Para mí es un inmenso placer estar acá reunida con caras amorosamente conocidas, con personas que además han estado en diferentes momentos de mi vida, compañeros de trabajo, estudiantes, consultantes, colegas. Eso es muy lindo de verdad tenerlos por acá. Gracias por aceptar esta invitación tan loca, así como tengo fiesta en mi casa de Zoom, llegue el que quiera, la hora es tal y aquí están. Así es que de verdad, muchas gracias. Hoy declaro inmensa gratitud a la vida. Creo que este año que estoy cerrando, a mí me encanta cumplir años en diciembre porque como que se cierra el año calendario y cierro también mi ciclo personal. Y este ha sido un año bendecido para mí de verdad. Sí, han habido momentos, circunstancias complejas que además he podido atender de una manera muy bonita. He podido acompañar a muchas personas en este tema emocional. Este tema me llegó por casualidad y de verdad que la vida me ha ido llevando a, bueno, a que sea uno de mis pilares en este momento. Así que declaro gratitud inmensa, qué lindo tenerlos por acá. Y bueno, ya después de la parte de celebración, ahora sí quiero comenzar con el tema que nos convoca hoy. Quiero además que este webinar o que esta reunión no sea tan larga porque sé que es en un horario complejo. Y lo que quiero contarles es cómo escribí mi libro, Un viaje al encuentro de tus emociones. Les he contado que en este momento este proceso va en el manuscrito final y ya está listo para enviar a edición, a revisión, a diagramación y bueno, esos otros pasos que faltan para que sea una realidad materializada, pero ya el manuscrito está. Entonces quiero contarles como tres cosas. Uno, de dónde nace la idea de este libro. Dos, cómo ha sido como todo este proceso de escritura y de construcción y de llegar a donde estoy. Y tres, qué van a encontrar en ese libro. Muy rápidamente voy a compartirles. Lo primero es de dónde nace la historia o la idea de este libro y bueno, yo creo que quienes me han escuchado en otros webinars o en otros espacios hablar de las emociones, les he contado que para mí la época de la pandemia fue un antes y un después, ¿sí? Como que antes yo soy psicóloga, soy coach, hago escuelas de padres, hago entrenamientos, acompaño personas y desde ese lugar pues uno cree que uno sabe manejar las emociones, ¿cierto? Sin embargo, sí tenía como claridad de que a partir de la crianza que yo había recibido de mi mamá, que fue una mujer amorosa, sin embargo, fue una mujer que vivió otras épocas, que tuvo unas pautas de crianza que en ese momento eran la manera de educar a los hijos, a través del grito, a través del regaño fuerte, a través de incluso del golpe, bueno, de castigos de cierta manera pues en ese momento no había absolutamente ninguna alfabetización emocional, ¿sí? Yo creo que para nuestros padres el simple hecho de que nosotros entráramos en la tristeza o en el miedo o en el enojo era sencillamente el momento de decir, no se ponga triste por eso, no se ponga brava, no le dé miedo, y esa era toda la educación emocional que habíamos recibido. Cuando yo empiezo la crianza, principalmente de mi hijo mayor, empiezo a repetir patrones. Incluso los patrones que a mí no me gustaron de mi mamá, me veo repitiéndolos, ¿sí? Y también empiezo a reconocer en ese momento, pero de una manera como muy sutil, pues que el tema emocional, como que a veces yo tenía unos altibajos también emocionales, a veces me enojaba de una manera muy fuerte. Mi hijo me dice, pues hablando ya ahora casi con él como adulto joven, pues él me habla, ¿no? De cómo eran mis regaños con él, de cómo fue mi crianza con él. Y él me lo dice de una manera muy linda y muy amorosa que se lo agradezco mucho. Y él dice, tranquila mamá, a todo el mundo se le quema el primer panqueque. Y es como, bueno, también eso fue ensayo y error y pues bueno. Eh, y después, bueno, llega mi hija y bueno, empiezo con una crianza, espero que un poquito diferente también con ella, pero también pues el patrón de crianza que venía de manera automática era el grito y el regaño fuerte y etc. Llega el año 2020 y en la pandemia me encuentro yo con una preadolescente y un adolescente encerrados en mi casa. Yo en ese momento
disfrutaba mucho del silencio y de la soledad. Yo empiezo a trabajar virtualmente desde el año 2018, me independizo, yo trabajo en una empresa, en una universidad por más de 19 años, tengo todo el trabajo y el empleo formal hasta el año 2016 donde digo me retiro y en ese momento empiezo a trabajar de manera independiente. Entonces en el 2018 ya empieza para mí la virtualidad, pero eso es trabajo en casa, silencio o la música que tú quieres, calma total, soledad, de esa soledad que tú te disfrutas porque la eliges y de repente te encierran con tres personas más, una preadolescente, un adolescente y tu marido. Tú te quedas sin trabajo, además, porque todo mi trabajo era pues de conferencias, de charlas. Lo último que yo hago ese año son charlas para el Día de la Mujer, que hice varias en ese momento. Y estaba empezando un entrenamiento con líderes de una empresa que se suponía que iba a ser pues como mi sostén del año, porque iba a ser un proceso importante y todo eso se cae al piso. Y ahí me empiezo yo a descubrir en una faceta que hasta entonces para mí era invisible y era la intolerancia en términos emocionales en muchos aspectos de mi vida. Me descubro además como una mujer ampliamente controladora, o sea, como que quería que las cosas se hicieran a mi manera. Y cuando eso no pasaba, clarísimamente no iba a pasar con dos adolescentes encerrados, pues empiezan a pasar cosas en mi mundo emocional. Y ahí me empiezo a conectar con este tema. Surge una posibilidad con una cooperativa de acá de mi país, eh, para quienes están en Colombia, Comeva, abre una convocatoria para unas conferencias virtuales y se me ocurre el tema de cómo lograr el equilibrio en la montaña rusa de tus emociones. Era la pregunta que yo misma necesitaba responder. Y sin embargo dije, bueno, sobre eso voy a hablar. Y empiezo a indagar y empiezo a buscar y empiezo a estudiar y empiezo a revisar y a formarme en este tema de lo emocional. Y bueno, eh, pues la charla creo que sintonizó con muchas personas, creo que la pandemia pues tocó lo emocional a nivel mundial y creo que fue muy, muy efectiva porque eso era un concurso y me gano yo el concurso a nivel nacional con esta charla. Pero preparándola, yo decía, esto tiene que tener como un 1, 2, 3, como un ABC, como pongámosle nombre a eso. Y así nace incipientemente algo que es lo que ahora yo comparto en mi libro, que se llama el modelo ACOGE para la gestión de las emociones. De les hablaré un poquito más adelante. Pero ahí es donde nace, digamos que nace el modelo muy incipiente, tengo que empezar a revisarlo, a reformularlo, a mejorarlo, a reconstruirlo, pero con ese nacimiento empieza también el interés en mí en, oye, tengo que observarme más y tengo que empezar a desaprender patrones que tal vez ni siquiera son míos, que vienen de manera automática por la crianza que tuve, que no me gustan, que no me parecen adecuados, que me parece que reflejan todo un analfabetismo emocional y yo quiero empezar a hacer las cosas diferentes. En ese momento, tanto la preadolescencia como la adolescencia de mi hijo mayor, tuvimos algunos conflictos. Él es una persona de un carácter muy fuerte y pues yo también. Y quienes creen en signos y en el horóscopo, él es Acuario, yo soy Sagitario, eso quiere decir que él es fuego, perdón, él es aire y yo soy fuego, o sea que él me hacía y yo me encendía. ¿Sí? Eso era una combinación interesante ahí. Y llegó un momento en que yo sentí que efectivamente si no se cambiaba la relación, la relación se iba a quebrar. Y empiezo yo a preguntarme, ¿cómo quiero que mi hijo me recuerde? ¿Qué quiero que pase después? Cuando él sea adulto, ¿cómo quiero que él recuerde a su mamá? Y no me gustaba la respuesta, ¿sí? Porque seguramente iba a recordar a una mamá gritona, regañona, que le critica, bueno, que siempre está en conflicto con él. Y empiezo a entender que quien tenía que cambiar era yo. Yo soy la adulta, soy yo quien tiene que cambiar.
aparece todo el cuestionamiento, tú siendo psicóloga, siendo coach, ¿cómo te pasa esto? Y ahí descubrí que eso trasciende las profesiones. Nosotros podemos trabajar con personas, podemos trabajar eh, ayudando a otras personas y eso no nos quita la humanidad. Entonces, todo lo que nos pasa en el mundo emocional nos pasa porque somos seres humanos. Y así empezó a construirse el modelo. Entonces, en ese momento ya empiezo a dar a conocer el modelo, a hablar sobre el modelo, a hacer algunos escritos, algunos webinars mostrando el modelo. Y alguien me dice, Blanca, pero eso no es tuyo hasta que tú no lo escribas, porque si alguien conoce el modelo y le da por escribir un libro con el modelo, tú no tienes cómo decir. Y yo digo, uy, espere porque tienen toda la razón. Entonces ya, digamos que ahí voy cerrando esta primera parte de contarles cómo nace el interés de escribir un libro. Yo digo, sí. Construyo con esto un par de programas virtuales para trabajar la gestión y el equilibrio emocional. El primero de ellos es un programa súper lindo que se llama justamente Un viaje al encuentro de tus emociones y está diseñado como un viaje y bueno, quienes lo han transitado han tenido testimonios muy lindos de transformaciones en su mundo emocional. Y de allí nace otro, digamos que un hijito de ese, que se llama De la ira a la calma, porque también me he dado cuenta que el enojo pues es como esa emoción que más nos descuadra. Y trabajando con estos dos programas, pues digo, no, o sea, qué lindo poder llegar a más personas para poder como acompañar a tener mejores relaciones, a tener una vida más tranquila y más feliz, que es lo que yo auténticamente hoy declaro que pasa en mi vida. Ya puedo manejar situaciones con una mayor ecuanimidad, no me dejo llevar por malentendidos o por conflictos sin ninguna importancia, o por lo menos no les doy tanta trascendencia. Y las personas que han trabajado conmigo me dicen que han encontrado algo similar. Entonces digo, bueno, vale la pena escribir un libro. Arranca la idea, pero la idea yo creo que arranca año 2022, 2023. ¿Y qué iba pasando? Pues que no le daba la prioridad, ¿no? Entonces siempre había tiempo para otras cosas, menos para esto. Aquí quiero reconocer a una colega, Patricia Medrano, quien en un proceso de acompañamiento en coaching, porque los coaches también hacemos coaching con nosotros mismos, justamente el tema era, quiero escribir un libro, pero esto como que no avanza. Y Patricia, gracias, me diste un gran impulso para poder inspirarme y decir, no, esto hay que ponerle fechas, hay que ponerle tiempos, hay que sentarnos, o sea, esto no se puede hacer en los ratos libres. Si alguno de ustedes tiene el interés de escribir un libro, que me parece digamos, una experiencia muy mágica, denle prioridad, porque vale la pena. O sea, no es así como en el ratico de tengo una consulta de 8 a 10 y otra de 10 y media, entonces en esa media horita me siento y escribo. No, no es así. Hay que sentarse a escribir por bloques. Entonces, así nace la idea y les cuento entonces cómo fui escribiendo el libro. Empecé a darme cuenta que tenía muchísimo material. Yo había dado innumerables charlas sobre el mundo emocional, tenía webinars, tenía documentos, tenía videos, en mis redes sociales hablaba sobre las emociones y empiezo a recopilar y a recopilar y a recopilar y sobre todo a organizar qué de todo lo que yo estaba diciendo, que tengo hecho, por ejemplo, uno que se repite varias veces y es cómo controlar, cómo gestionar tus emociones en solo 5 pasos. Y es hablando del modelo ACO. Entonces empiezo a transcribir. Yo soy de la vieja guardia y todavía se me facilita o me gusta más escribir a mano. Entonces empezaba a hacer mis notas y cada que me llegaba una idea volvía y escribía. Y por ahí tengo, yo creo que por acá tengo todavía mis libretas y mis hojas y empiezo a hacer como un mapa mental de todo lo que me gustaría transmitir en, en este documento. Y yo decía, yo no quiero que sea, aunque vengo de la academia, porque trabajé 19 años en la universidad, yo decía, yo no quiero como un libro académico sobre las emociones, ¿sí? Eso, pues dejémoslo a los grandes gurús que saben de eso. Yo quería algo mucho más cercano, algo mucho más
más fácil de digerir, que fuera de fácil lectura, que quien esté leyendo el libro casi que sienta que estoy hablando con él o con ella y que con eso pues pueda acompañar a las personas en ese mundo emocional. Entonces elijo hasta el momento, espero que la editorial que me acompañe no me diga, ese nombre no es comercial, cámbiale el nombre, pero hasta el momento yo quisiera que el libro se llamara igual, Un viaje al encuentro de tus emociones, y de hecho así está diseñado, ¿no? Entonces empiezo a escribir, empiezo también a desechar, y creo que también si alguno de ustedes está queriendo escribir un libro, no vas a poder colocar en el libro absolutamente todo lo que quisieras decir. También hay que descartar cosas. Pero si quisiera, no, pues te va a salir un libro de 700 páginas en un manuscrito que serían como 1400 en un libro y nadie se lo va a leer. Entonces yo dije, bueno, dejémoslo también como en 100, en ese momento el manuscrito tiene 112 páginas. Dije, ya, o sea, ya. Llegó un momento en que lo leía, lo dejaba en reposo, volvía nuevamente y yo, ay, pero no, sería bueno aquí también incluirle esto y volvía, hasta que ya dije, ya, ¿cómo está? No le metas más, no le quites, dejémoslo así como está. Y me siento satisfecha porque creo que lo que construí ahí fue como ese viaje. Yo voy llevando a las personas en ese recorrido. Bueno, así fue como decidí escribirlo y ahora les quiero contar rápidamente también lo que van a encontrar y es 5 destinos. Está escrito como si fuera un viaje, como si yo te invitara a hacer un viaje conmigo y voy llevando por los 5 destinos que son los 5 componentes del modelo ACOGE. Quienes no lo conozcan, les cuento rápidamente. El modelo ACOGE tiene 5 letras y cada una de ellas corresponde a uno de los momentos del modelo. No es un momento lineal, perdón, no es un modelo lineal, no es que tenga que ir 1, 2, 3, 4, 5. Así está pensado para la primera vez que tú llegas al modelo. Pero después de que tú ya lo interiorizas, pues nos vamos moviendo de un lugar a otro de una manera muy, muy ágil y muy sencilla. ¿Por dónde arranca el modelo? Arranca por la aceptación. La letra A corresponde a aceptar. Y eso, como les decía, me di cuenta cuando yo estaba transitando esa montaña rusa de emociones. Me di cuenta que lo que a mí me pasaba y lo que muchas personas en pandemia estaban viviendo era que no aceptaban el miedo, no aceptaban la tristeza, no aceptaban la incertidumbre, la desconfianza, el pesimismo, el enojo que puede surgir, la incomodidad, la inconformidad, todas esas emociones que no son tan cómodas, no se aceptan fácilmente. Entonces lo que queremos es como que se vayan de nuestra vida y queremos sacarlas rápidamente de nuestra vida. Y creemos que eso es gestionar la emoción, dejar de estar enojado o dejar de estar triste o dejar de tener miedo. Y ahí empecé yo a decir, no, o sea, empecemos por aceptarnos como seres emocionales que aprendimos a pensar. Y eso quiere decir que las emociones nos van a transitar todo el tiempo, van a estar ahí todo el tiempo, van a aparecer y no podemos deshacernos de ellas, ni es la intención. Entonces empecé yo a como hablar de cómo poder aceptar esas emociones que no son tan cómodas. También abiertamente hablo de, para mí no hay emociones positivas y negativas, sencillamente hay emociones que son más cómodas y otras que son más incómodas. Y algunos se puede disfrutar la tristeza, hay otro que se puede disfrutar la melancolía, hay otro que se puede disfrutar el pesimismo. Para cada uno esto es una experiencia muy, muy subjetiva. Entonces yo dije, el modelo debe comenzar por esa aceptación, por aceptarnos como seres emocionales y por aceptar que en la vida la ecuanimidad o el equilibrio no quiere decir paz total, que nada nos sorprenda, que nada nos perturbe, como una línea así absolutamente horizontal. No, el equilibrio es altos y bajos. Entonces aceptar que vamos a tener emociones cómodas, emociones incómodas, y ahí empieza el modelo. Después de la A, entonces viene la letra C, y la C del modelo se refiere al conocer. Y es también
conoce que hay muchas más emociones que las 5 que estamos acostumbrados a hablar, las 5 que nos trae el estoicismo puramente, Javier. Y la película Intensamente, la primera parte nos pone 5 emociones que a veces son conocidas como las emociones primarias y creemos que esas son como las emociones. Entonces ya la segunda parte nos trae un abanico un poquito más amplio y sin embargo esa película se queda corta porque es que el abanico emocional es muchísimo más grande. Entonces en el conoce que existe una diferencia entre una emoción, un estado de ánimo y un sentimiento. Los confundimos y creemos que es lo mismo y hablamos a veces de como si fuera una emoción cuando estamos hablando de un estado de ánimo o a veces dejamos que una emoción se convierta en un estado de ánimo. Entonces empezar a conocer un poquito más, a conocer los niveles de las emociones. Cuando yo logro establecer que una furia comenzó con una incomodidad, comenzó con algo que me molestó y que no lo atendí y lo dejé acumular y acumular y crecer y crecer y crecer hasta que se salió de control y ya llegó a ser una rabia muy intensa o una furia, ahí me doy cuenta. Empiezo a conocer y a conocerme también, como soy yo en cada una de estas emociones. Entonces, después de la aceptación viene el conocimiento. Y en el libro le doy un espacio bien importante a la empatía, que me parece que es también un elemento súper, súper valioso para poder conectarme con el mundo emocional del otro. Y yo planteo allí varios componentes de la empatía desde mi mirada. No es solo ponerse en los zapatos del otro. La empatía implica muchísimo más, una perspectiva diferente, una mirada diferente, una sintonía emocional. Ahí hay varios elementos. Entonces, después de aceptar y conocer, viene el observar, que es el tercer componente. Y el observar implica un trabajo que a veces no nos gusta, ¿sí? Porque es mírate, mírate cómo eres tú cuando estás enojado o enojada. A mí no me gustó darme cuenta cómo era yo cuando me enojaba con mis hijos, por ejemplo, ¿sí? Y empezamos a observar esos patrones, como les digo, en mi caso venían de mi crianza, y esos patrones que aparecen en automático, cómo nos enseñaron que cuando alguien me dice algo, yo no me puedo dejar. Tengo que decirle algo, ojalá más ofensivo y que le duela más. Y empezamos como a darnos cuenta que los modelos que aprendimos de padres, de cuidadores, de maestros, de hermanos, de vecinos, se van interiorizando en ese inconsciente colectivo y terminamos repitiendo cosas que tal vez no nos gustan totalmente. Entonces, la invitación con el tercer componente es observa. Obsérvate una semana completa. Obsérvate cuál es tu estado de ánimo más frecuente. Observa qué es lo que la gente dice de ti, de tus estados de ánimo, de tus emociones, de cómo tú manejas la alegría, cómo manejas la tristeza, qué tanto te sumerges en el miedo, qué tanto te dejas llevar por el enojo. Y solo después de ese proceso de observación viene el cuarto componente, que es la gestión. Es la cuarta letra del modelo de la palabra acoge y ahí sí viene la gestión. Entonces, lo que yo propongo en este modelo es gestionar las emociones no es solamente respira profundo, cuenta hasta 10, sal a caminar, medita, toma agua, todo eso funciona, claro que sí. Pero si no hago el trabajo previo de aceptar, de conocer, de observar, eso me va a funcionar en un momento, pero llega otra situación y me desbordo otra vez, porque son técnicas, son sencillamente ejercicios que me pueden bajar en un momento, pero yo no estoy haciendo el ejercicio completo. Entonces, si se van dando cuenta, todo el modelo lo que va diciendo es conócete mejor, amplía tu conciencia emocional. Y algo que yo invito muchísimo, cuando yo defino qué es para mí gestión de las emociones, hablo mucho de lo que es encontrar la manera de responder asertivamente buscando el bienestar compartido. Gestionar las emociones no es pues decir todo lo que estoy sintiendo y al que le gustó bien y al que no de malas, porque no, ay ya, yo quedé más tranquila, sí, pero ¿cuál fue el daño que hiciste a tu paso con eso, con esa manera que elegiste, perdón,
de responder o de reaccionar. Disculpen. Voy a tomar agüita porque he hablado todo el tiempo. Entonces, en esa gestión, allí propongo yo varias técnicas. Una de esas las pueden encontrar en una charla que di hace como 3 semanas, la encuentran en mi canal de YouTube, que era cómo decir lo que siento sin hacer daño. Y allí yo planteo, por ejemplo, una que es la técnica del 1%. ¿Sí? A veces cuando estamos en una ira muy intensa, nos dejamos llevar y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y cuando hacemos todo el recuento de todo lo que decimos, casi que el 99% era innecesario o era doloroso o era hiriente para la otra persona. Y lo más importante, a veces se queda sin decir o en el mejor de los casos ocupa el 1%. Entonces, allí planteo varias estrategias de gestión que van más allá de la simple técnica de sonríe, respira, toma agua, medita. No, es más allá. Es cuida tus pensamientos, es ponle freno a ese pensamiento recurrente que sigue alimentando y alimentando ese remolino que nos hace rumiar la situación y seguir justificando el por qué y por qué me hizo y caer en el reproche y señalar al otro y culpar y culpar y culpar. No, haz un alto, revisa qué es lo que estás pensando, qué es lo que te estás repitiendo, que hace que justifique el por qué yo tenía que decir lo que dije de la manera como lo dije. Y cuando nosotros empezamos a entrenarnos en esta mayor conciencia emocional, empiezan a pasar cosas tan hermosas como las que están pasando con mi hija que tiene 17 años, que con ella ya, cuando tenemos una situación incómoda, que sabemos que tenemos que hablarla, la frase mágica es, mamá, tengo algo que decirte y quisiera decírtelo de la manera más bonita posible. ¿Puedo? Ya en ese momento yo sé que se acerca algo que tal vez no me va a gustar, pero ella está buscando cómo decirlo amorosamente. No lo está diciendo en el momento acalorado en el que estamos en la discusión o en el conflicto. Ahí paramos. Pero claro que queda una conversación pendiente y después tenemos la conversación. Hace pocos días, justamente con estos preparativos de su prom, pues salieron cosas y ella estaba estresada, yo también, y bueno. Y hubo un momento en que ella dijo algo que a mí me dolió como mamá. Yo dije, uy, eso fue un golpe bajo. Y además lo dijo así con toda la emoción. Y yo, nosotras estábamos caminando, salimos a caminar por el sector. Después de decir ella eso, quedó un silencio y seguíamos caminando en silencio. Y ahí me di cuenta. En otro momento de mi vida, mi reacción hubiera sido absolutamente explosiva. ¿Usted qué se está creyendo? ¿Cómo me va a decir eso después de todo lo que yo hago? Mejor dicho, le hubiera sacado todas las cuentas de todo lo que he hecho como mamá, de por qué me está diciendo eso. ¿Eso para qué me servía en ese momento? Absolutamente para nada. Para causar dolor en ella y para decir eso que dijo estuvo muy mal dicho y no. Entonces, el silencio ayuda muchísimo cuando tú, en lugar de utilizar el silencio para seguir rumiando la situación y seguir justificando en por qué tú estás tan enojada y por qué lo que el otro hizo lo hizo tan mal, tú empiezas a bajar la intensidad. Y en ese silencio puedes empezar a elegir cómo quiero actuar cuidando la relación con el otro. Ella se empezó a quedar unos pasos atrás. En una esquina le dije, ¿quiere seguir caminando sola? Porque yo sentía que estábamos en un momento incómodo. Ella me miró como que no sabía si yo me iba a poner brava, si ella me decía que sí o no, y le dije, tranquila, ve tú por allá, yo voy por acá. Y cuando seguí caminando sola, seguía pensando y lo mismo, ¿no? Aparecían los pensamientos aquellos así como ruidosos y hey, con esa mente loca. Y yo era silenciando esos pensamientos y diciendo, no, ¿qué necesita ella? ¿Qué la llevó a ella a decir eso? ¿Qué me está queriendo decir ella? ¿Cómo puedo hablar de lo que yo sentí con lo que ella dijo sin hacer daño, cuidando la relación? Eso pasó así, esa noche finalmente no conversamos, la cosa estaba muy caliente. Eh,
a la mañana siguiente me aparece a mí un dolor en la parte baja de la espalda y yo, esto como que tiene algo que ver con esto. Mi hija entrena gimnasia, ella va a su entrenamiento de gimnasia y cuando sale, digo, ¿cómo te fue en el entreno? Me dice, bien, pero me está doliendo mucho la parte baja de la espalda. Y yo, Y ahí le dije, íbamos en el carro, le dije yo, no sé, a mí también me dolió esta mañana, ¿no será que tenemos una conversación pendiente? Sí, yo creo que sí. Y empezamos a conversar. Pero lo conversamos y eso es lo que yo quiero que ustedes, quiero transmitirle a ustedes de cómo cuando uno se entrena emocionalmente puede llegar a decir lo que siente y puede tener conversaciones hermosas y constructivas, pero desde un estado emocional diferente. De eso se trata el gestionar y me centré, digamos, sé que me extendí mucho en este cuarto punto, pero creo que era importante para mí. De eso se trata para mí desde mi mirada y es lo que yo quiero transmitir en el libro. De eso realmente se trata gestionar las emociones. No es algo momentáneo, es algo que tú empiezas a entrenar y que ya empieza a ser parte de tu vida y ya tú empiezas todos los días a estar ahí pendiente de lo que sucede y de lo que te pasa a ti con eso que sucede. Y el último componente, ya para finalizar, que es la letra E, es evaluar. Y es después, al comienzo, ya en este momento, digamos que tanto ella y yo, y con mi hijo también a veces nos pasa, ya respondemos en esta situación. Pero lo que uno normalmente le pasa es que uno reacciona impulsivamente. Entonces el evaluar es, después de que tú haces lo que haces o dices lo que dices, evalúa, revisa si eso fue efectivo, si cuidó la relación, si con eso que hiciste lograste el propósito que realmente querías lograr. O si sencillamente dijiste, pues porque el otro no se va a salir con la suya, porque no me voy a quedar, no lo voy a dejar ganar. A veces queremos más tener la razón que cuidar la relación y a veces no tener la razón sale mucho más productivo que tenerla. Entonces, el evaluar implica eso, implica revisa eso que hiciste, revisa tu día, cómo estuviste, cuál fue tu estado de ánimo más frecuente, vuelve a revisar esas situaciones donde hubo conflicto, donde tal vez una persona hizo algo que te incomodó, que te ofendió, que pasó en ti, lo pudiste resolver, no te quedaste guardado allí con toda esa emoción que termina haciéndote daño, sino revisa. Entonces, ese es como el quinto componente. Ese es el quinto componente, evaluar lo que vas haciendo con la gestión de tus emociones. Y claro, en el libro lo que yo propongo también son ejercicios, preguntas, hay momentos donde digo, para aquí y responde esto, piensa en esto, vuelve sobre ti. Es un libro que lo he pensado como para que sea muy práctico, como para que no sea una lectura de una sola vez y dejarlo ahí en la estantería, sino que sea como un manual al que yo puedo volver y venga, espera un momentico, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Cómo es que me puedo observar? ¿Cómo puedo gestionar? Y bueno, y ya lo que viene es, como les digo, ya está el manuscrito final. Hablando con ustedes, digo, ay, en el libro no escribí esto, pero ya no va, ya no va. Ya será la segunda parte. En este no va. He contactado algunas editoriales, algunas opciones para mirar cómo arranco como todo este proceso que viene de revisión ortotipográfica, de diagramación, de edición, bueno, publicación, etcétera, y les estaré contando. Sé que eso, muy a mi pesar, yo pensé que eso era más rápido, pero me estoy enterando de que eso lleva varios meses. Entonces, pero bueno, pues nada, 2026 tiene 12 meses, así es que no va a durar tanto tampoco. Ya estoy en ese punto y feliz de compartir con ustedes, feliz de contarles de qué va mi libro y de invitarles desde luego que cuando salga el libro pues sea parte de su biblioteca. Y nada, eso era lo que quería compartir hoy. Hoy estaba cerrando un ciclo, estaba cumpliendo un sueño, estaba cumpliendo un compromiso que había hecho públicamente de decir,
para el día de mi cumpleaños el manuscrito está finalizado y por eso estoy acá, contándoles sí lo logré, invitándolas a que quienes, sé que quienes están acá todos tienen para escribir un libro. Anímense, háganlo, es una experiencia muy linda y pues nada, bendiciones, gracias de nuevo, gracias por estar acá y eso era lo que quería compartir. No sé si alguien quiere decir algo. ¡Wow, Blanquita! ¡Qué buen viaje que nos has dado por tu libro! Ya me muero de ganas de tenerlo. Sí, me Gracias. encanta. Y qué linda forma de celebrar tu cumpleaños, compartiendo con nosotros ese logro. Y de verdad eres un ejemplo. Te quiero un montón, Albi. Espero que la sigas pasando lindo. Claro que sí, gracias, mi Pati. Qué lindo por estar tú aquí. Gracias. Bueno, a mí me encanta que toda esa sabiduría, toda esa experiencia lo hayas podido plasmar en un libro. Y lo dejes no solamente para coaches o personas que tengan alguna movida emocional, porque ahora que traen los adolescentes, yo que me encuentro también con dos, Sí, sé que es fundamental sí, el poder tener esa gestión cuando, bueno, cuando estás en los desafíos que trae esa edad. Gracias, mi Blanquita. querida Olguita, sí, mi querida Olguita. Y créeme que de eso sí puedo dar testimonio. La relación con mi hijo mayor estuvo a punto de quebrarse y de convertirse en un distanciamiento que no hubiera sido bonito para mí. Y hoy saber que es un hombre al que puedo abrazar, que es un hombre al que obvio tiene su carácter igual, es un chico, es un adulto joven, tiene 21 años y de vez en cuando se le sale, pero ya lo podemos hablar, ya se lo puedo mostrar, ya él sostiene una conversación sobre sus emociones y terminamos con un abrazo después de un momento de conflicto. Olguita, vale la pena, vale toda la pena trabajar en nuestra gestión emocional y qué lindo que lo hayas traído porque sí, este no es un libro para el que está súper fregado, o sea, para el que está deprimido o ansioso, no, este es un manual de vida para cualquier ser humano, porque es que todos vivimos una montaña rusa de emociones y tenemos algunos con nuestros hijos, otros será con su pareja, otros será con su jefe, pero todos tenemos un alguien con quien tenemos un tema emocional. Entonces, de verdad que sí, o sea, no es para los que están mal, es para los que estamos bien y queremos estar mejor además. Qué lindo, gracias, Ángel. Gracias, Blanquita, por compartir con nosotros este momento, desearte un feliz cumpleaños, decirte que, bueno, fui estudiante tuya y te admiro muchísimo, he aprendido muchísimo de ti, Blanquita. De verdad, te deseo muchos éxitos y ya quiero tener ese libro. Voy a estar Lindo, gracias. atenta. Estudiante mía y hoy colega mía. Mi colega, sí, señora. Sí, Sí. señora. Gracias, María T. Blanca, Ay, Pati. antes que todo, la verdad que me da mucha emoción, mucha alegría poder compartir este espacio con vos. La verdad te honro porque te honro por la valentía, porque te atravesaste. Este libro es el nacimiento. Feliz cumpleaños, Blanca, porque es el nacimiento de algo más. Y la verdad que, nada, fue tan exquisito todo en esa simpleza, en este tiempo que nos regalaste todo, todo este proceso, ¿no? Y la invitación que nos hace, que la verdad que eh, yo lo que me llevo que realmente vale, pero vale la alegría, Blanca, vale la alegría, porque si no es esto, nos quedamos, ¿no? Con esos sinsabores, ¿no? Porque, a ver, Sí. sabemos que en el proceso pasan cosas. Así que, nada, vale la alegría, porque tenés la evidencia, te cumpliste, te- no, te sostuviste en tu palabra, o sea, realmente, y hay que ser muy valiente para eso. Y realmente la experiencia de escribir un libro, Blanca, eh, eh, te lo contaré en otro momento, ¿sí? Pero hoy, hace unos días salió también el capítulo de mi libro
Y es todo una gran aventura. Y sí, me atravesó en mil pedazos aprender a gestionar, ¿no? Eh, que tiene que ver con esto, ¿no? Con aceptar, ¿no? Esto de reconocernos, ¿no? Nuestras maneras de ser y hacer, ¿no? Que nos dejan estancados en ese lugar que ya no queremos más, que ya no nos sirven, y especialmente con esas personas que amamos, que queremos seguir construyendo más. Y es esto, darnos cuenta a veces, repetimos patrones, o sea, maneras de ser que no son nuestras, o por lo menos que nos permitieron llegar hasta acá y gracias, honrar, ¿no? A todas estas personas, porque también es parte de este proceso de reconocernos en nuestras emociones, eh, de, de animarnos y dar ese salto para transformar nuestra propia vida, ¿no? Y las personas, ¿sí? Con las cuales nos relacionamos. Así que, nada, estoy feliz, Blanca, te súper felicito, y nada, y espero que no desperdicie ni un solo segundo, ¿no? De estar celebrando la vida, porque realmente te viene un montón de cosas súper, súper lindas. Ay, sí, muchas gracias, Tati. Muchas gracias y de verdad te agradezco inmensamente que estés hoy aquí acompañado. Gracias. Un placer. Mi querida Gladys, sí que tenías la mano levantada, cuenta. No te escucho, Gladys. ¿Ustedes la escuchan? No. No. Ay, no se te escucha, mi Gladys. ¿Qué será? Porque se supone que tienes el micrófono habilitado. Ni idea. Me lo vas a tener que enviar en un audio de WhatsApp. Ah, ¿le estás escribiendo? Ya sé leer los labios. Felicitaciones por ese logro. Eres ejemplar y das mucho de ti. Cumple tus sueños. Espero la publicación. Gracias, Gladys. Gracias por estar hoy aquí. Un abrazo. Ay, mujeres hermosas y Javier. Qué pena, Javier, es que casi siempre convoco solo mujeres. Y qué lindo que tú estés acá, de verdad. Me alegra muchísimo. Un colega divino que no vive en mi ciudad. Nos conocimos acá, ahora está en Bogotá y qué rico que estés hoy aquí. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Niurka me dice feliz cumpleaños Blanca, que sigues disfrutando tu día. Muchas felicitaciones por este logro. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarme. Bueno, esto se va para mi canal de YouTube con todos los comentarios que ustedes dieron. Así que mil y mil y mil gracias. Me siento muy feliz, muy, muy feliz. Mire, se está acabando a la 1:01. Esto es mágico. Así que bendiciones, me voy a seguir celebrando, a seguir disfrutando de mi vida. Gracias, gracias, gracias y les seguiré contando cómo va el proceso. Un abracito Bueno, para todos. Blanca, antes de que termines, ya es un hecho que uno de tus libros se viene para Argentina. Es un Ya, hecho. Se viene para Argentina y a trabajarlo y a habitarlo. Así que qué nada, a linda. tocar y a mover, inspirar a todas las personas, ¿no? Y a expandirnos en este regalo que hoy nos hiciste. Muchas gracias. Y así es que tendré que encontrar la editorial que me diagrame para Amazon para que lo tengas en tus manos. Un abracito. Gracias a todos.